¿qué estilo de vida? Pues considero yo que tengo un estilo de vida saludable, normal, con ejercicio, tratando de llevar una alimentación normal y también cuidándome en el aspecto de, pues, evitando, obviamente porque soy sacerdote, pero también porque nunca he estado de acuerdo con eso, evitando intoxicar el organismo con cigarrillos, con alcohol o con cualquier tipo de drogas. Bueno, la ética cristiana implica cuidado y amor propio, cuidado por el cuerpo, hábitos de vida saludable, que implica reconocer la vida como don, bendición. Eso implica una responsabilidad del cuidado del cuerpo. En el orden humano y físico, biológico, pues todo lo que lo pueda destruir, dañar, contaminar. Pero en el orden interior, humano, espiritual, todo lo que pueda disminuir las ganas de vivir, la depresión, la falta de estímulos para la vida, no tener razón de vivir, no tener sentido de vida, eso puede ser. La salud muchas veces el estrés, afrontarse los problemas, las dificultades, de pronto los absurdos que uno haga, uno sabe que no están bien hechos, pero no los hace. Pues yo considero que el ser humano, como cualquier criatura, es frágil y es muy vulnerable, y son muchas las cosas, los factores que pueden afectar nuestra salud. Condiciones ambientales, sí, son muchas las circunstancias o son muchas las condiciones que pueden afectar nuestra salud. Entonces, en lo ambiental, pues ustedes bien saben, todo lo que tiene que ver con los químicos, con el medio ambiente, con la contaminación, todo eso puede afectar nuestra salud. Las condiciones inapropiadas de trabajo, si yo no tengo unas adecuadas, digámoslo así, disposiciones en el trabajo, o el ambiente laboral tampoco está bien intervenido, pues también puedo tener enfermedades a partir de esto. Pero también sé que nosotros como seres humanos pues tenemos algunas predisposiciones de acuerdo a nuestra genética, a nuestra familia, que nos pueden hacer también más propensos a sufrir ciertas enfermedades. Entonces somos, como seres humanos, muchas condiciones pueden afectar nuestra salud. Salud es, creo que la sensación de bienestar. Salud es cuando uno como ser humano se percibe a sí mismo en bienestar, está feliz, está tranquilo. No es necesariamente la ausencia de enfermedad, es una sensación más bien de bienestar en la situación en la que uno se encuentra. Creo que eso es salud. Salud es estar como en el estado natural de uno. O sea, es respirar libremente, es caminar libremente, es estar, mejor dicho, excelente. O sea, es no tener ninguna dificultad en la vida cotidiana, no tener ninguna afección, algún problema totalmente. O sea, es estar tranquilo, eso es ser saludable, estar saludable. Inclusive una persona enferma puede estar tranquila, pero o sea, es estar como bien, estar bien, sentirse bien. Entonces, para mí la salud es sentirse bien, sentir que no hay nada que lo esté limitando. La salud. La salud es el estado de bienestar, ¿cierto? Me parece a mí que uno está aliviado en la medida en que se sienta más o menos bien, ¿cierto? En que no se siente inhabilitado para vivir una vida normal, ¿cierto? Dolores siempre, achaques siempre, ¿quién no? ¿Cierto?
tengo el bienestar habitual, cuando encuentro que mi organismo no está funcionando y de pronto a través de algunos síntomas me lo expresa, entonces considero que puedo estar enfermo y por eso busco la atención. La forma de actuar, la forma en su contexto cultural, digámoslo así, o sea, en el contexto cotidiano, cómo es su personalidad. O sea, es una persona se identifica por sus hábitos de todos los días, y cuando cambia un hábito una persona, uno dice que es notable, uno dice algo le pasa, después de una enfermedad. Enfermedad es la negación de la vida, es la amenaza de la vida, es la antesala de la muerte. Y enfermedad es cuando estas condiciones que necesitamos para estar bien con nosotros mismos, de bienestar, de pronto no están presentes, entonces se altera, nos alteramos emocionalmente, psicológicamente, se altera, digámoslo, nuestra unidad como seres que somos biopsicosociales, se altera en cualquiera de esas esferas, en esas dimensiones, y entonces también se altera nuestro bienestar. Enfermedad, ahora sí es al contrario, sentir muchas limitaciones, porque uno con la enfermedad se limita, una persona que tenga asma se limita a respirar, una persona que tenga gripe se limita a estar... Muchas cosas de mi ánimo. Entonces que quiere muchas cosas la gripe, el cáncer, Sí. todo eso lo limita a uno, inclusive psicológicamente lo limita a uno, eso es la enfermedad, estar limitado bajo alguna enfermedad grave, ya sea normal, sí. Los medicamentos de farmacia, prefiero la medicina tradicional, pero tampoco abusar de ellos. Creo que le doy como un tiempo al que la enfermedad progrese para mirar si los síntomas pueden resolverse espontáneamente, sin necesidad de recurrir inmediatamente a los fármacos, ya cuando de pronto los síntomas están muy persistentes o siento que la enfermedad está progresando como hacia otra cosa más compleja, entonces recurro a la medicina tradicional, a los medicamentos de farmacia. Lo que pasa es que tanto los unos como los otros tienen una razón de ser y pertenecen a un imaginario en particular. La medicina natural es una medicina ancestral que tiene un valor histórico en cuanto que ha sido probada su efectividad. Pero también medicina natural puede ser entendida hoy desde el abuso que hacen algunos para aprovecharse del dolor, de la ingenuidad humana, para suponer efectos por realidades que tal vez no las ofrezcan. Pero al interior sí, es decir, la medicina ancestral es un patrimonio histórico de la humanidad. Y la medicina farmacéutica tiene un componente químico, todos sabemos lo que eso implica, dependencia, pero también debe haber yo creo que la medicina farmacéutica tiene una base científica y por tanto también tiene una razón de ser. A ver, en la Edad Media considerar que una enfermedad era causada por un pecado, eso no está en la Edad Media, eso está en
texto bíblico, en la experiencia de los judíos. La experiencia de los judíos asumía que la enfermedad y la infertilidad era el castigo por el pecado de uno o de los padres, ¿cierto? Por eso en el texto bíblico aparece muchas veces a las personas que son acusadas de pecadores simplemente porque son enfermas, ¿cierto? Pero a mí no me parece que tanto la Edad Media ha dado pasos. Si nosotros siguiésemos creyendo que la cura para las enfermedades, incluso en la Edad Media, es no pecar, entonces simplemente el confesionario no sería confesionario sino consultorio, ¿cierto? No, a mí me parece que ese concepto de hecho no es de Edad Media, ese concepto es bíblico, es de la Edad Bíblica, es decir, más o menos del 150 a.C. y más o menos, no sé, póngale hasta el siglo IV, V. En la Edad Media es donde se dan los grandes avances científicos. ¿Cuál es el problema? El problema de la Edad Media no es tanto con la enfermedad, sino con el cuerpo. Con el cuerpo. El problema de la Edad Media es con el cuerpo, porque el cuerpo, según la teología de San Pablo, es templo de Dios, ¿cierto? Entonces eso se convirtió en obstáculo para la investigación científica, porque el cuerpo del ser humano como es templo de Dios, no puede ser, ¿cómo se dice? No se puede cometer sacrilegio con ese cuerpo, ¿cierto? Entonces, hablar del conocimiento del cuerpo, de los órganos y todas las cosas era muy difícil. Y de hecho lo que se tiene que decir es que los científicos que se dedicaron a investigar el cuerpo sí lo hicieron incluso en contra de de la jerarquía eclesiástica, pues precisamente porque es que cómo lo vas vos a coger un cuerpo y lo vas a abrir y lo vas a investigar si es que ese es templo de Dios. La enfermedad se explica con un origen moral. Obviamente es una interpretación equivocada y muy contraria a lo que la medicina piensa hoy. El origen de la enfermedad no es un mal moral, es un mal biológico, un mal genético. Pero digamos que como no habían herramientas suficientes para hacer esa lectura, la lectura de la vida, de la enfermedad, era una lectura mitológica y más ancestral, pero en el sentido negado a la comprensión natural de la vida, del ritmo de la vida, del ser del cuerpo. Entonces digamos que alrededor de la enfermedad había una comprensión supersticiosa y eso impedía la evolución natural del cuerpo y la comprensión. Aunque digamos que tenían razón en la medida en que un mal moral puede desencadenar en un mal físico. Una dolencia interior puede desencadenar o activar en el organismo enfermedades, no porque sea el agente activador, sino porque es la realidad que hace que el ser humano baje defensas, se desanime, se deprima, y eso lo hace más vulnerable. No es que el mal moral cree el mal, sino que lo hace que el individuo sea vulnerable. El pensamiento que tenía antiguamente, que la enfermedad se da precisamente por el pecado que la persona cometía. Hoy en día no. Hay enfermedad corporal, hay enfermedad espiritual. La corporal es aquella que va en contra de nuestra propia salud, pero la enfermedad espiritual es la enfermedad del corazón cuando no tenemos a Dios en el alma. Cuando está enfermo, ¿prefiere la medicina natural o medicamentos? Si vamos como a la parte etimológica de la palabra, el padecimiento tendría que ver como con el dolor, con el sufrimiento, porque es de pasión, ¿cierto? Es algo que
que me hace sufrir. Entonces un padecimiento sería para mí precisamente eso, es como un sufrimiento que yo tengo en algún momento, por cualquier razón. La última, que es la muerte. Y la muerte es una realidad más de nuestra. En términos religiosos, el padecimiento puede convertirse en un instrumento de redención. ¿Qué significa eso? Que el sufrimiento no es inútil, sino que puede adquirir sentido, porque el sufrimiento sin sentido no vale la pena vivir. Si ese sufrimiento no tiene un sentido. Y ya lo último, muerte. Muerte es la finalización del milagro de la vida. Muchas Ay, el padecimiento. La iglesia habla de, bueno, es que depende del padecimiento, ¿sí me entiende? No estamos, es el padecimiento de una enfermedad específica o el padecimiento de una enfermedad que lleva a la muerte. No los dos, el de la enfermedad específica se supone que es temporal. Bueno, y el que lleva a la muerte también, porque cuando uno se muere, ya se acabó el padecimiento, ¿cierto? Pero lo último es doloroso, es angustiante, tiene una connotación familiar muy tesa, porque yo aquí atiendo a los enfermos veo que no es el enfermo el que se enferma, es la familia toda la que se enferma, porque todos tienen que estar al pendientes, todo esto, cuando hay un enfermo en una familia, no es el enfermo, es toda la familia la que está enferma, ¿cierto? Todos trasnochan, cuando él le duele a todos le duelen, todos se van enfermando, se cambian las dietas. Cuando en una familia cogen un diabético, nos tocó amoldarnos a todos a comer lo mismo. O sea, los padecimientos son dolorosos, son traumáticos, son lo que sea, pero hay que vivirlos como cualquier cosa en la vida, ¿cierto? Muerte es la finalización del milagro de la vida. Y la muerte es una realidad más de nuestra condición de seres, de criaturas, que, como decía ahorita, desde el punto de vista de la fe, es simplemente un paso para algo más especial para nosotros. La vida es un regalo maravilloso, es un don maravilloso que nosotros tenemos que aprovechar, que disfrutar, que ser felices, porque para eso nos ha puesto Dios. Pero la muerte yo la entiendo también como ese momento previo a algo todavía más grande, que es la vida y el encuentro con Dios. Yo la defino como el triunfo de la vida, como el triunfo de la vida. Ve hablando de Chespirito, que en estos días murió. Yo recuerdo cuando a Chespirito le hicieron el homenaje en RCN por allá en Soacha, Otamario Valencia le preguntó a Chespirito que si le temía la muerte. Y Chespirito le dijo que él no le tenía miedo a la muerte, que él le tenía miedo al proceso que llevaba a la muerte, pero a la muerte no. Y uno sí tiene que, no puede negar que a uno sí le da mucho miedo que sea un proceso doloroso, o un proceso escandaloso, o por decir algo, morir uno por allá estripado, o agonizando, o ahogado. Sí, Todas las circunstancias que lo llevan a uno a la muerte, eso es muy miedoso, todas. Uno quisiese morirse, me dormí y amanecí muerto al otro día, y de hecho en eso cree la iglesia. Por eso nosotros en la iglesia oramos en la noche, porque lo que estamos pidiendo no es el buen sueño, sino la buena muerte. Cuando nos morimos, nos dormimos, es como si nos muriéramos
hasta el otro día, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, a mí sí me da mucho miedo el proceso que me lleva a la muerte. Por la muerte no, porque para mí la muerte no es un fin, la muerte es un paso que tengo que dar para llegar a una vida, y una vida más bacana, porque es una vida que no se acaba, no ve que creemos en la vida eterna. La eutanasia es una muerte rápida, mas no aceptable por la Iglesia, porque el único que tiene dominio y poder sobre la vida solamente es Dios. Dios toma la iniciativa de crearnos, de colocarnos sobre la faz de la tierra, o sea, Él toma la iniciativa de darnos vida, pero también Él mismo toma la iniciativa de saber cuándo es nuestro final, pero ningún ser humano sobre la faz de la tierra puede determinar la vida o la muerte de otra persona. Yo creo que es el peor método que puede utilizar la persona. Yo sé que si la persona está sufriendo, mejor quitarle la vida de una vez. Eso es algo que es la respuesta que le dice una persona que apoya la eutanasia. Pero yo creo que es muy innatural, muy inhumano, porque una persona sí está sufriendo, pero de todos modos ninguna enfermedad es o sea, es predecible de que esta no se va a poder curar. O sea, puede que en algunas ocasiones no se cura, pero en otras ocasiones se han curado. Además es un pensamiento ese pensamiento de muerte para evitar el dolor, es un huir, es un escapar a la realidad. Uno mejor prefiere aceptar eso, o sea, vivir para mí, hasta donde Dios quiere, hasta donde Dios lo permite, a dejar que cuántas oportunidades de la vida se estaría perdiendo por medio de la eutanasia, cuántas cosas, cuántos momentos con la familia. Entonces eso es o sea, a mí la eutanasia me parece como algo muy inhumano totalmente, igual que el aborto y todo eso. El tema de los tampoco. Es que la característica de todo lo que piensa uno de lo que piensa la Iglesia sobre la vida es Dios es el dueño de la vida, Dios la da y Dios la quita, ¿cierto? Entonces a ningún católico podría decir que es que porque es que hay que pecado, que es que está sufriendo mucho, que hay que morir dignamente, y resulta que la dignidad de la muerte humana es cuando Dios la decide. La vida en Dios, por la fe, eso fue lo que nos vino a predicar Cristo, ¿cierto? Yo soy la resurrección de la vida, nadie va al Padre sino por mí, ¿sí? Entonces Cristo mismo en primera persona dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, el camino que nos conduce al Padre, la vida que se nos da en plenitud, y la verdad que opaca la mentira. ¿Qué hay después de la muerte? Es una vida en Dios. Dios no nos creó para la muerte, sino que Dios nos creó para la eternidad. Hablar de lo intangible y sobre todo del tema capital de la religión, que es el más allá. Es decir, nadie es capaz de reconocer la geografía del más allá. Lo único que puede uno afirmar es lo que desde la fe se pueda decir, pero siempre la fe tendrá un límite que es el religioso. Entonces digamos que en el orden religioso, el más allá de la muerte, está la vida en Dios o la negación de verlo. El tema con la muerte en la Iglesia con la muerte es el tema de los bautizados, el tema de los que se suicidaban, ¿cierto? Los que se suicidaban no tenían exequias y eran sepultados en lo que se llaman los extramuros, ¿cierto? Pero el tema de la muerte sigue siendo el mismo, por lo menos en el Evangelio, ¿no? Nosotros morimos y resucitamos, ¿cierto? Ahora el trato con el enfermo y el difunto ya es distinto, ¿cierto? Ya es distinto porque se mira con más misericordia, ¿cierto?
con más misericordia. El tema, por ejemplo, de la incineración de cadáveres ha sido más bien una piedrita en el zapato, pero la Iglesia lo ha tolerado, ¿cierto? La Iglesia lo ha tolerado con una condición, de que las cenizas permanezcan enterradas y todas junticas, ¿cierto? Es decir, porque de hecho la moda hoy de incinerar los cuerpos es que usted lo incinera y se lo lleva, que lo quieren tirar al mar o al río, o que yo no sé qué, o en una mata. Eso la Iglesia no lo permite, por una razón sencilla, porque nosotros creemos que nuestros cuerpos mortales van a resucitar siendo cuerpos gloriosos como Cristo, ¿cierto? El tema con el tratamiento de las enfermedades, que ha avanzado ahora con respecto al tratamiento de las enfermedades, por ejemplo el SIDA. El Papa Benedicto XVI toleró el uso del condón, pero no a todo mundo, sino a las personas que ya contagiadas por el SIDA no tienen otra forma de tener vida sexual y propagación de la infección, ¿cierto? Luego está el tema está el tema de los abortos, que también podemos hablar que hay una clase de abortos que es por la malformación genética de los niños. O el peligro de la mamá también. O el peligro de la mamá, en eso la Iglesia... Violación. En violación eso no es otra cosa. Usted me está hablando de salud. Pues sí, que en esos tres casos está. En el tema de, por ejemplo, el tema de los abortos, la Iglesia tajantemente dice no. Que es que de pronto se muere el niño. Ese de pronto no me correspondía a mí decirlo. Le correspondía a Dios. Lo decide es Dios. Que es que de pronto me muero yo. Ese de pronto no me correspondía a mí decirlo. Eso le correspondía a Dios.